Bienvenidos. Acompáñenos a explorar la vida de la Madre Teresa. Un faro de esperanza, un símbolo de compasión. Sin embargo, tras la imagen familiar, se desarrolla una historia más profunda. La Madre Teresa, un nombre sinónimo de servicio desinteresado. Su vida, un testimonio del poder de la fe y la devoción. Pero, ¿qué secretos se esconden bajo la superficie? Prepárense para viajar más allá de la narrativa conocida. Nos adentramos en las sombras, descubriendo 5 verdades que rara vez se revelan. Verdades que pintan un retrato más complejo, más humano de la Santa de Calcuta. Nuestra exploración nos lleva desde las bulliciosas calles de Calcuta hasta los sagrados pasillos del Vaticano. Desentrañamos los misterios de una vida dedicada al servicio, descubriendo a la mujer detrás del mito. ¿Están listos para ver qué se esconde bajo la superficie? Agnes Gongsha Boyasiu, nacida en 1910 en Skopje, Macedonia. Un mundo aparte de la vida que llegaría a tener. A los 18 años, una llamada. Servir a Dios sirviendo a los más necesitados. Se unió a las Hermanas de Loreto, una orden católica en Irlanda. La India la llamaba. Llegó a Calcuta en 1929, una ciudad llena de vida, pero marcada por la pobreza. Durante 20 años, enseñó en la Escuela Secundaria de Santa María, una institución privilegiada, un mundo aparte de los barrios pobres que la rodeaban. Pero el sufrimiento fuera de esos muros la llamaba. Una semilla de cambio se plantó en su interior. En 1946, la llamada se volvió imposible de ignorar. En un viaje en tren a Darjeeling, recibió su vocación definitiva: dejar la seguridad del convento, dedicar su vida a los más desfavorecidos. Un nuevo capítulo estaba a punto de comenzar. La obra de la Madre Teresa es legendaria. Fundó las Misioneras de la Caridad en 1950, una pequeña orden que se convirtió en una fuerza global, dedicada a servir a los más pobres entre los pobres. Su compasión no conocía límites. Abrazó a los enfermos, a los moribundos, a los abandonados. Su trabajo se extendió a aquellos olvidados por la sociedad, leprosos, enfermos de SIDA, los no deseados. Desde los barrios marginales de Calcuta, su alcance se extendió a nivel mundial. Hogares para moribundos, orfanatos, escuelas, clínicas, todos dedicados a servir a aquellos en extrema necesidad. Su trabajo, un faro de esperanza en un mundo a menudo lleno de oscuridad. Sin embargo, detrás de esta narrativa conocida, se encuentra un tapiz de complejidades. Su vida, un estudio de contrastes. Fe inquebrantable entrelazada con profunda duda. Una vida sencilla, pero que ejerció una inmensa influencia global. Profundicemos. La Madre Teresa, la personificación de la fe. Sin embargo, sus cartas revelan una verdad sorprendente. Un secreto que mantuvo oculto al mundo. Durante décadas, luchó contra una abrumadora oscuridad espiritual, su noche oscura del alma, como ella la llamaba. Un periodo de duda, de sentirse abandonada por Dios. Esto no fue una crisis de fe pasajera, fue una compañera constante. Hay tanta contradicción en mi alma, escribió, tanto anhelo por Dios, y sin embargo esta terrible oscuridad. Sus cartas, un testimonio de su lucha, un marcado contraste con su imagen pública de fe inquebrantable. Algunos argumentan que este conflicto interno la humaniza, la hace más cercana. Otros cuestionan su santidad. ¿Cómo pudo una santa experimentar una duda tan profunda? La respuesta, quizás, radica en la naturaleza misma de la fe. Un viaje no siempre definido por la certeza, sino por la lucha por creer. Sección 5. El silencio de Dios. Imaginen a la mujer que consoló a millones. Ahora, imagínenla luchando con un silencio espeluznante. De parte de Dios. Sus cartas revelan un vacío sorprendente. Un vacío donde debería estar la comunicación divina. Esta sequía espiritual duró décadas. Años de sentirse ignorada, invisible. Sin embargo, ella continuó con su trabajo. Dudando, sí, pero nunca se rindió por completo. Llamo, me aferro, quiero, confesó en una carta. ¿Pero la respuesta? Silencio. Un marcado contraste con su imagen pública. La mujer que aparentemente irradiaba el amor de Dios se sentía completamente sola. ¿Por qué? No existe una respuesta definitiva.
Algunos creen que fue una prueba de fe, otros, una forma de sufrimiento espiritual. Quizás fue un recordatorio. Incluso los santos luchan con la duda. Incluso los más devotos pueden sentirse perdidos en el desierto divino. Sección 6. Secreto 2. La duda del Vaticano. La santidad, el máximo reconocimiento en la Iglesia Católica. Sin embargo, el camino de la Madre Teresa hacia la canonización no estuvo exento de obstáculos. El Vaticano inicialmente dudó. Una revelación sorprendente. Su popularidad era innegable. Millones la veneraban. Pero la santidad requiere un escrutinio riguroso. Los milagros necesitan verificación. La vida y las obras se ponen bajo un microscopio. La pausa inicial del Vaticano se debió a preocupaciones sobre la calidad de la atención médica en sus hogares, sobre posibles irregularidades financieras dentro de su orden, sobre su postura inquebrantable contra la anticoncepción, polémico, incluso dentro de la Iglesia. Estas preocupaciones, aunque significativas, fueron finalmente superadas por el impacto mismo de su vida, su incansable dedicación a los pobres, los millones a los que inspiró. Sin embargo, la duda inicial nos recuerda: la santidad es un proceso complejo, incluso para figuras aparentemente tan indiscutibles como la Madre Teresa. Sección 7. Santa Política. La Madre Teresa, el icono apolítico, o eso creíamos. Su vida, aunque dedicada a los pobres, se cruzó con poderosas figuras políticas, creando alianzas, rozando la controversia. Se reunió con líderes mundiales, Ronald Reagan, la princesa Diana, incluso los Duvalier de Haití. Aceptaba donaciones, sin importar de dónde vinieran. Un enfoque pragmático, según algunos. Otros lo vieron como una falta de ética. Su aceptación de una donación de Charles Keating, una figura luego condenada por fraude, levantó sospechas. Su firme oposición al aborto y la anticoncepción, aunque acorde con la doctrina católica, alejó a algunos. ¿Era ingenua? ¿Astuta políticamente? ¿O simplemente estaba concentrada en su misión, sin importarle las consecuencias políticas? Su vida no nos da respuestas fáciles, solo una imagen compleja de la fe navegando por las turbulentas aguas de la política. Sección 8. Secreto 3. La controversia invisible. La Madre Teresa, un símbolo de compasión. Sin embargo, sus métodos provocaron debate. Algunos criticaron las condiciones en sus hogares para los moribundos. Carentes de atención médica adecuada, argumentaban, priorizando la oración sobre el alivio del dolor. Sus defensores respondieron: ella ofrecía amor y dignidad ante la muerte, algo a menudo ausente en hospitales impersonales. Los recursos eran escasos. Su enfoque, consuelo espiritual en los momentos finales. El debate pone de relieve una tensión fundamental entre los cuidados paliativos y la intervención médica agresiva, entre el consuelo espiritual y el alivio físico. No hay respuestas fáciles, solo dilemas éticos complejos. El enfoque de la Madre Teresa, aunque controvertido, se derivó de sus creencias profundamente arraigadas, que el sufrimiento podría ser un camino hacia Dios, que el amor y la compasión eran tan vitales como el tratamiento médico. Independientemente de si uno está de acuerdo con sus métodos, su impacto es innegable. Iniciaron una conversación global sobre cómo cuidamos a los moribundos. Sección 9. Una cuestión de cuidado. El debate sobre los métodos de la Madre Teresa plantea preguntas incómodas. ¿Qué significa proporcionar una atención adecuada? ¿Debería el consuelo espiritual sustituir al alivio del dolor físico? ¿Hay una única manera correcta de afrontar la muerte y el morir? Los críticos sostienen que su énfasis en el sufrimiento rozaba la crueldad, que la medicación para el dolor, incluso la atención médica básica, a menudo brillaban por su ausencia en sus hogares. Señalan relatos de pacientes que sufrieron innecesariamente. Sus defensores responden con historias de enorme compasión, de voluntarios que ofrecen consuelo, dignidad y amor ante la muerte. Argumentan que el enfoque de la Madre Teresa satisfizo una necesidad fundamental: ofrecer consuelo espiritual en un mundo que a menudo olvida a los moribundos. El debate sigue abierto, un duro recordatorio de que incluso las acciones con las mejores intenciones pueden tener consecuencias imprevistas, y que no hay respuestas fáciles cuando se trata de la vida, la muerte y la ética del cuidado. Sección 10. Secreto 4. El poder de la pobreza.
La Madre Teresa abrazó la pobreza, no solo como una condición que aliviar, sino como una virtud espiritual, una postura controvertida, incluso dentro de la Iglesia, una que sigue generando debate. Ella creía que compartir el sufrimiento de los pobres acercaba a uno a Dios, que la riqueza material distraía del crecimiento espiritual. Su propia vida reflejaba esta filosofía: vivir en condiciones sencillas, incluso cuando los recursos estaban disponibles. Los críticos argumentan que esto idealizaba la pobreza, ignorando las desigualdades sistémicas que la perpetúan, que su enfoque en los actos individuales de caridad distraía de abordar las causas profundas del sufrimiento. Sus partidarios responden que empoderó a los pobres, les ofreció dignidad y respeto, no lástima, que su trabajo, aunque no se centró en el cambio sistémico, brindó un alivio inmediato vital. El debate pone de relieve las complejidades de la pobreza, la tensión entre los actos individuales de caridad y la necesidad de soluciones sistémicas. La vida de la Madre Teresa no ofrece respuestas fáciles, solo un duro recordatorio de que la pobreza no es solo un problema económico, sino también espiritual y moral. Sección 11. Secreto 5. Un legado revelado. La vida de la Madre Teresa, un tapiz tejido con hilos de fe, duda, compasión y controversia. Su legado, complejo, multifacético, abierto a la interpretación. Ella no era simplemente un icono de perfección santa, sino un ser humano lidiando con preguntas profundas. Ella deja un poderoso mensaje, de servicio desinteresado, dedicación inquebrantable a los marginados. Sin embargo, su historia también sirve como una advertencia, un recordatorio de que incluso las intenciones más puras pueden estar plagadas de complejidades. Su legado nos desafía a mirar más allá de la narrativa simplista, a comprometernos con las preguntas incómodas que plantea su vida, sobre la fe, la duda, la ética del cuidado y el verdadero significado de la compasión. Terminamos nuestro viaje no con respuestas definitivas, sino con una comprensión más profunda de la mujer detrás del mito. La Madre Teresa, una santa imperfecta, compleja y en última instancia humana. Su historia, una invitación a continuar la conversación, a lidiar con las desordenadas realidades de la fe, el sufrimiento y el poder perdurable de la compasión humana. Al adentrarnos en las capas de la vida de la Madre Teresa, descubrimos un secreto que permaneció oculto durante años. En 2007, se publicó una colección de sus cartas personales, revelando una faceta suya que pocos conocían. Estas cartas, escritas a sus confidentes espirituales, revelaron una lucha profunda y persistente con la fe. La Madre Teresa se refería a su agitación interna como la oscuridad, una desolación espiritual que duró casi 50 años. Las imágenes de las cartas, intercaladas con imágenes de la Madre Teresa en profunda contemplación, crean una imagen conmovedora. La fachada serena que mostraba al mundo ocultaba una batalla interna que se libraba en su interior. Sus palabras, crudas y directas, hablan de un alma angustiada, anhelando sentir la presencia de Dios, que parecía siempre inalcanzable. A pesar de la profundidad de sus dudas, la Madre Teresa continuó su misión, una prueba de su compromiso inquebrantable de servir a los más necesitados. Las cartas ocultas nos invitan a reflexionar sobre la complejidad de la fe, la resistencia del espíritu humano y las batallas silenciosas que enfrentan incluso las figuras más veneradas. Esta revelación añade otra capa a su legado, mostrándola no solo como una santa, sino como una figura profundamente humana, enfrentándose a las mismas preguntas existenciales que muchos de nosotros. Las cartas ocultas de la Madre Teresa nos desafían a aceptar todas las facetas de su humanidad, reconociendo tanto su extraordinaria compasión como su profunda vulnerabilidad. Al adentrarnos en las capas de la vida de la Madre Teresa, sale a la luz otro aspecto oculto, los momentos milagrosos que pasaron desapercibidos para muchos. Son los milagros invisibles, sucesos que sus allegados presenciaron, pero de los que rara vez se hablaba. Imágenes de calles bulliciosas y serenos pasillos de conventos nos sitúan en escena. Una de esas historias nos lleva al corazón de Calcuta, donde una joven, paralizada y sin esperanza, fue llevada ante la Madre Teresa. Con palabras amables y un simple toque, se dice que la niña recuperó la capacidad de caminar, un momento que dejó a los presentes asombrados e incrédulos. Nos trasladamos a una serena capilla, donde se desarrolla otra historia.
Un hombre, afectado por una enfermedad terminal, llegó a las misioneras de la caridad. Tras una sesión de oración a solas con la Madre Teresa, la condición del hombre mejoró inexplicablemente, desconcertando a los médicos y renovando la fe entre los creyentes. Imágenes de la Madre Teresa en profunda oración e interactuando con los enfermos y necesitados se entrelazan con estas historias, creando una poderosa narrativa de fe e intervención divina. Estos milagros invisibles, aunque no están ampliamente documentados, añaden una dimensión mística a su ya notable legado. Al reflexionar sobre estas historias, recordamos el profundo impacto que la fe y la compasión de una persona pueden tener en el mundo. Estos milagros invisibles no solo subrayan la profunda espiritualidad de la Madre Teresa, sino que también nos invitan a creer en las posibilidades extraordinarias que se encuentran en los actos de amor y servicio genuinos. Los milagros invisibles de la Madre Teresa nos desafían a reconocer lo extraordinario en lo ordinario y a encontrar esperanza en los lugares más inesperados. Son un testimonio del poder de la fe y el potencial ilimitado del espíritu humano. Al adentrarnos en la vida de la Madre Teresa, emerge otro aspecto oculto: sus luchas silenciosas. A pesar de su apariencia externa de fe y fortaleza inquebrantables, la Madre Teresa se enfrentó a una profunda agitación interna. Las imágenes de su rostro sereno yuxtapuestas con cartas escritas a mano revelan a una mujer que lucha contra la duda y sentimientos de abandono por parte de Dios. En una carta confiesa: siento ese terrible dolor de pérdida, de que Dios no me quiere, de que Dios no es Dios, de que Dios no existe. Los vídeos de las bulliciosas calles de Calcuta y los momentos tranquilos y contemplativos en el convento muestran el contraste entre su personaje público y su angustia privada. Sus luchas no solo eran espirituales, sino también físicas, ya que enfrentó problemas de salud en silencio, sin permitir que su sufrimiento eclipsara su misión. Imágenes de archivo de la Madre Teresa rezando, interactuando con los enfermos y caminando por los barrios marginales de Calcuta pintan el retrato de una mujer que, a pesar de sus batallas internas, continuó sirviendo con una dedicación inquebrantable. Estas luchas silenciosas, de las que rara vez se habla, añaden una capa de humanidad a la figura santa de la Madre Teresa. Nos recuerdan que incluso aquellos a quienes más veneramos no son inmunes a las pruebas de fe y las complejidades de la experiencia humana. Al reflexionar sobre estas revelaciones, estamos invitados a encontrar fortaleza en nuestras propias luchas, sabiendo que incluso los más fuertes entre nosotros han enfrentado sus horas más oscuras y han emergido con un propósito renovado. Al adentrarnos en la vida de la Madre Teresa, un nuevo secreto sale a la luz: las historias no contadas de aquellos cuyas vidas ella tocó. Más allá de los milagros y actos de caridad bien documentados, existen relatos personales de transformación y esperanza que rara vez llegan a ser noticia. Estas historias, escritas en cartas y contadas por personas de todo el mundo, dibujan una imagen vívida de una mujer cuyo impacto traspasó fronteras y religiones. En una carta, un joven de una aldea remota escribe: la visita de la Madre Teresa cambió nuestras vidas. No solo trajo comida y medicinas, sino una sensación de dignidad y amor que nunca habíamos conocido. Cada encuentro, cada momento de bondad resonó en las vidas de aquellos a quienes tocó. Un exvoluntario recuerda: trabajar con la Madre Teresa fue una experiencia transformadora. Nos enseñó que la verdadera compasión surge de ver lo divino en cada ser humano. Estas historias no contadas revelan un lado de la Madre Teresa que es profundamente personal y humano. Nos recuerdan que su legado no reside solo en los grandes gestos, sino en los pequeños y silenciosos momentos de gracia que cambiaron vidas para siempre. Al reflexionar sobre estas historias, obtenemos una comprensión más profunda de la verdadera esencia de la misión de la Madre Teresa. Una misión arraigada en el simple, pero poderoso acto del amor. Al adentrarnos en la vida de la Madre Teresa, surge una revelación final, envuelta en misterio e inspiración. Esta revelación, oculta durante décadas, desvela la profunda dimensión de sus luchas y triunfos espirituales. En una carta descubierta póstumamente, la Madre Teresa escribe: en el silencio de la noche, escucho su voz. Me guía a través de la oscuridad, incluso cuando mi propia fe flaquea. Esta carta, un testimonio de su compromiso inquebrantable a pesar de su agitación interna, ilumina el lado humano de una santa venerada por millones.
Transición visual, de imágenes de la Madre Teresa en oración a imágenes de ella interactuando con los indigentes, destacando su dedicación incansable. Cada imagen es un testigo silencioso de la fuerza que extraía de su fe, incluso en sus horas más oscuras. El descubrimiento de esta carta no solo revela sus luchas personales, sino que también inspira una comprensión más profunda de su misión. Es un recordatorio de que incluso aquellos a quienes consideramos santos no son inmunes a la duda y la desesperación. Sin embargo, es su resiliencia y su fe inquebrantable lo que verdaderamente los define. La música se intensifica. A medida que la música se eleva, vemos un montaje de la vida de la Madre Teresa, desde sus humildes comienzos en Calcuta hasta sus últimos días. Cada momento es un testimonio de su extraordinaria compasión y fortaleza. La revelación final no es solo un vistazo a su alma, sino un llamado a todos nosotros para encontrar fuerza en nuestras propias luchas y llevar adelante su legado de amor y compasión. Al final, la historia de la Madre Teresa no se trata solo de sus actos de bondad, sino del profundo viaje espiritual que los impulsó. Esta revelación final, la última pieza del rompecabezas, completa el retrato de una mujer cuya vida fue un testimonio del poder de la fe, el amor y la resiliencia.